¿Cómo viven el rol de su género de acuerdo al mundo del teatro donde se mueven? Daría hoy, todos los astros dan como la mujer tiene hoy su rol. La intendenta de Montevideo es mujer, la gestora cultural del teatro es mi sobrina Yael Carretero, están la directora es Malena Muyala, otra mujer, el nombre de la sala es de una mujer. Sandra, ¿cuál es tu sensación? Bueno, creo que sí, que se está reivindicando de una manera muy potente, muy fuerte, la presencia femenina en el trabajo político, en el trabajo artístico. En este momento, personalmente, no siento que haya una diferencia con los varones, una diferencia de presencia, como si había antes. Esto se sabe, está documentado, hay estadísticas, investigaciones que se han hecho con respecto al teatro, por ejemplo. Hace 20, 30 años eran muy pocas las directoras mujeres, o por lo menos mucho menos que los varones. También eran muy pocas las dramaturgas, y en este momento creo que estamos bastante en igualdad de condiciones. Incluso siento, es muy sutil esto, la diferencia, ¿no? Pero ayer justamente me encontré con una carta que les escribí a las compañeras y compañeros fundadores del grupo hace 25 años, a raíz de una especie de crisis que habíamos tenido, de un conflicto, de esos conflictos fundacionales en donde hay rebeldías de tono adolescente frente a lo que podría ser la autoridad, la dirección, aunque yo nunca fui despótica, digamos, en cuanto a la dirección. Siempre fui de compartir, de dar explicaciones, a veces demasiadas explicaciones, y ese fue mi problema, creo, durante bastante tiempo. Porque creo que en un grupo creativo, si bien hay que trabajar, esa es mi opinión, ¿no? Podrá ser compartida o no, pero en un grupo creativo creo que tiene que haber alguien que da la última palabra cuando hay que organizar un espectáculo, en el caso del teatro. Y creo que era un poco duro al principio, ¿no? Hace 25 años no era como es ahora. Yo siento que había otras dudas. Se ve que yo estaba empezando también en el rol de directora, y ahora no lo siento. Es decir, ahora veo que hay cierta actitud de receptividad y a la vez de compañerismo natural, y no hay diferencias entre varones y mujeres en ese sentido, ¿no? Cuando se fundó el grupo no era tan así. Y eso me estoy dando cuenta ahora, de esa diferencia. Me he puesto a pensar, y la carta que encontré ayer justamente parece contestar tu pregunta. Pero en general fue todo un proceso muy interesante, pero también es muy delicado el umbral entre acepto tu autoridad o acepto tu compañerismo, pero te cuestiono o no te cuestiono, ¿no? Hay muchas formas de cuestionar, y creo que hay una sutil diferencia en lo que me pasaba a mí hace 25 años como directora que lo que me pasa ahora. Pero también tiene que ser la experiencia que vamos adquiriendo, ¿no? Y de pronto ahora puedo tener fundamentos más sólidos para argumentar, para proponer trabajos. Entonces, bueno, no era lo mismo, ¿no? De todas maneras, en ese tiempo, zambullirse como directora que ahora, me parece. Susana, la pregunta va a ti con un agregado. Hace pocos días
se mató María Oneto, una actriz importante de la escena argentina. Sí, lo vivimos con mucho dolor. Además, justamente estábamos por estrenar, fue el día del ensayo, de nuestro ensayo general, y veíamos ahí como algunas cuestiones que todavía pulsan y tensionan a los seres humanos en general, ¿no? Y a las mujeres en particular. Eh, yo creo que estamos muy lejos todavía de resolver algunas cuestiones. Por más que, como bien dice Sandra, por ahí es mucho más comprendida el rol de dirección, de dramaturgia, ¿no? Roles que no eran tradicionales en las mujeres hace un tiempo, creo que hoy por hoy están mucho más instalados, sí coincido totalmente, la gestión, la producción, bueno, eh, la actuación por ahí sí era una zona más normal para la mujer. De todas maneras, creo que seguimos teniendo problemas grandes, ¿no? Digo, si nos remitimos al caso particular del teatro, hace un par de años recibimos muchísimas denuncias en una cuenta de Instagram llamada eh, Teatro, Varones del Teatro, justamente, donde se exponían muchas violencias en relación a las mujeres del teatro. Y eso fue ahora, hace 2 años. Tenemos mucho para trabajar aún en muchos ámbitos. Y si además pensamos que como mujeres de la escena somos mujeres de una sociedad y tenemos una visión política también de la sociedad en que vivimos, eh, tenemos mucho para trabajar, porque nosotras, mujeres, actrices, dramaturgas, directoras y tal, también nos subimos a un ómnibus, también compartimos con otros colegas otros ámbitos de trabajo. En Uruguay, la mayor parte de las personas que trabajamos en la escena tenemos además otros trabajos que pueden estar vinculados o no. Eh, por lo tanto, sí tenemos mucho para pelear aún desde la escena para toda la sociedad en que vivimos. Cristina, la misma pregunta va para ti. Con el agregado, tengo entendido que Tofana en la historia de Pablo se suicida. ¿Hay un hecho de suicidio que atraviesa un poco este ciclo? Eh, no lo sé si atraviesa el ciclo, no sé. Tofana en realidad, en algunos documentos se la cataloga como la primer feminista de Italia. Ella, de hecho, cuando la condenan, que agarran a más de 600 mujeres y la condenan y la quieren hacer confesar de que mataste a 600 hombres, y ella lo que grita es: salvé a 600 mujeres. Yo estoy muy de acuerdo con sí, hay mucho para trabajar aún. Y con respecto al suicidio, perdón, que vuelvo, eh, van a tener que ver la obra porque no voy a decir cómo termina la obra, ni Pablo sabe cómo termina. Bueno, en realidad, no, no sé, nosotros no agarramos por ahí, por el tema del suicidio en Tofana. Pero sí que la llevaron de esa sociedad machista y patriarcal que la llevó a tomar ciertas decisiones, sí, y sí. Y sí, fíjate que una mujer en 1600 que nacía en la pobreza no tenía otra que trabajar de prostituta porque no comía, porque en la obra está bien explícito, el casero, si no le pagaba, tenía que pagar con otra cosa, así. Y bueno, no sé Sí, si respondí tu pregunta. lamentablemente en el 2023, la semana pasada, estuve en un barrio donde la situación de mujeres con hambre es una realidad absoluta en Montevideo, definitivamente. Así que no hay que ir al siglo XVI. No, por eso, Tofana está más actual que nunca, Claro, claro. porque entonces tantas cosas no se han resuelto, como dice su. Si una mujer de 1600 su situación está tan actual ahora es porque sí, hemos avanzado, pero es como
como que demasiado lento me parece. Flor, tu reina es valiente, es desafiante, es un personaje que reivindica también el feminismo. Mira, es una pregunta buenísima, porque a mí me parece que ella es una antihéroe, en realidad. Es un personaje bastante... La construcción de Verónica es muy adorable, pero es una mujer muy, muy polémica. En realidad es una aristócrata, acomodada, llena de privilegios, que en realidad ve que se le mueve la estructura porque, bueno, la muerte nos agarra a todos. Y bueno, trata desesperadamente y usando todos sus privilegios, intenta salvarse. Creo que es feminista en el sentido de ejercer nuestra profesión y de animarnos a ocupar los espacios. Eso sin duda. El equipo es casi que exclusivamente femenino. No creo que todo feminismo, no creo que toda obra hecha por mujeres sea feminista, creo que en nuestro caso sí lo es, porque reivindica un lugar de la posibilidad de la expresión de las mujeres, ¿verdad? Y eso, bueno, no es menor. Y en nuestro caso, de la autoría, yo te diría que sí que hemos avanzado, pero que sí que es muy lento, también concuerdo, que sí que deberíamos preguntarnos sobre nuestros lugares, nuestros propios lugares de privilegio como mujeres blancas, la mayoría de nosotras universitarias. Todavía seguimos siendo la excepción, ¿no? Y eso creo que nos cuesta mucho. Yo no sé si porque vivo en Brasil y la cuestión racial es tan fuerte allá y la cuestión de la desigualdad social impera y se impone con una crueldad increíble, como acá en Uruguay realmente a veces nos olvidamos de que sí somos pocos, pero hay una gran cantidad de gente que realmente no accede, no tiene la posibilidad de ocupar determinados espacios. Entonces, yo te diría que es una batalla diaria, ejercer nuestra profesión, ejercer nuestra autoría, decir, sí, somos las autoras de esto, vamos adelante, vamos a escribir un proyecto, restarle tiempo a otras cosas para hacerle espacio para esto, para creer en nuestra profesión, en nuestro desarrollo, en que es posible, ¿viste? Entonces, en ese sentido, sí, porque somos mujeres que entendemos nuestro privilegio, entendemos que hay un lugar a defender y qué difícil que es y cómo somos cuestionadas diariamente en relación a eso, ¿no? Bueno, hay veces que te descubrís que te pasás peleando. Ahora en el almuerzo, estaba almorzando acá, bueno, y nada, ¿y por qué vas a la marcha? ¿Y por qué las mujeres hacen un paro? Y bueno, y tenés que estar, viste, recontra preparado para no ser agresivo, porque yo no creo que precisemos ser agresivas, pero sí precisamos estar muy preparadas para conversar, para dialogar, para llamar la atención sobre este lugar, que bueno, como mujeres, nacemos mujeres, yo no pido, ¿viste? Me decía, nada, estaba discutiendo con mi papá y yo le decía, él me decía, porque, bueno, la cuestión de la ropa y del cuerpo, no sé cuánto, y yo le decía, yo no elegí nacer mujer, yo nací mujer. Y por nacer mujer en el contexto que nazco, tengo determinadas restricciones y determinadas características. Y bueno, a mí me gustaría que como madre de una mujer esas cosas fueran cambiando de a poco. Yo no quisiera andar con miedo por la calle, yo no quisiera andar con miedo de que ella ande sola por la calle. Y bueno, me parece que esa es una lucha que si no cedemos, capaz que de aquí a 300 años estemos en otro lugar. Ojalá. Pero no es fácil. Somos realmente diariamente cuestionadas, ¿viste? No es lo mismo la palabra de una mujer que la palabra de un hombre. Aunque se hayan, fíjate cómo es curioso que tú mismo te das cuenta, bueno, hay una intendenta mujer porque no es lo normal. Hay una, ¿no? O sea, sí, obvio, claro, qué bueno, pero es en parte a las que llegaron antes, que fueron reivindicando la necesidad de ocupar estos espacios. Y cómo, si no nos damos cuenta de que es un momento histórico, porque son olas de reivindicaciones, que por suerte estamos en la cresta de una de ellas, los movimientos feministas no llegaron a algún lugar en los años 70, que fue un auge, fueron destruidos por las dictaduras, ¿no? Sobre todo aquí en América Latina, o sea, no es una lucha perimida, a donde ya se llegó a algún lugar, es una lucha destruida, que hay que recuperar. Entonces son lugares que, viste, ojalá pudiéramos hablar de otra cosa, pero la verdad, si te descuidas, volvemos al mismo lugar. Y eso, viste, esa cuestión de la lucha y de estar todo el tiempo, al mismo tiempo mediando, al mismo tiempo sentada, no quiero ser una luchona, una peleadora,
pero no me busques la lengua. Porque creo realmente que hasta que todos no entendamos los lugares que son necesarios conquistar colectivamente, bueno, vamos a seguir en esta, ¿no? Y bueno, yo sí, estoy llena de esperanzas de que como humanidad vamos mal, pero vamos bien también. Sí, yo creo que hay que estar alerta siempre, ¿no? Incluso hay como una zona que a veces es incómoda cuando tenemos que tratar con las salas en algunos momentos, cuando tenés que ir a la cabina, como me pasa a mí, que hago la operación de sonido y estoy rodeada de hombres en general. Ayer, por ejemplo, Mariela Chiosoni, ¿no? La directora de Armen, que dirige a Susana, decía eso, también la reivindicación de las diseñadoras en el teatro. Antes no había luminotécnicas como hay ahora, no había escenógrafas, tanto como ves ahora de manera cada vez más natural. Pero eso también creo que es una conquista que hemos tenido en el teatro, ¿no? Eso señalaba Mariela ayer muy bien. Em, y lo que decía Florencia con respecto a su hija, a mí me pasaba que cuando mi hija llegó a la adolescencia y de pronto salíamos juntas, a veces le decían algo en la calle, los varones, y ella contestaba de manera muy firme, incluso hasta agresiva, defendiéndose, y a mí me daba miedo. Yo decía, un día te van a pegar, un día te van a hacer algo, y yo decía, ¿por qué a mí me daba miedo? Yo no contestaba cuando era adolescente, bajaba la cabeza y salía caminando rápido porque sabía que no podía hacer nada. Ahora las nuevas generaciones se enfrentan incluso, ¿no? Yo he visto no solo a mi hija, sino a sus amigas o mujeres jóvenes que se detienen y enfrentan a quien las agrede en la calle, por ejemplo. Antes era impensable eso, en la época en que yo era jovencita, digamos, ¿no? Y otra cosa que quería agregar es que en una de estas últimas entrevistas que hemos tenido con la prensa, ahora no me acuerdo cuál, hablábamos, creo que fue incluso charlando con Pablo Silva, con el autor de Tofana, em, que había un aspecto en común en estas cuatro obras, tal vez, que era la presencia de el personaje protagonista de la mujer con respecto al poder, ¿no? Y encontrábamos que sí hay muchos puntos en común. ¿No? Es decir, bueno, Tofana que se enfrenta a esa sociedad inquisitorial, a todo lo que está ocurriendo, ¿no? En el 1600, Armen que sufre también de alguna manera todo lo que le ocurrió cuando pertenecía a la comedia, después quiso volver, cómo la trataban las autoridades también, ¿no? Y vaya a saber cómo la trataban en la EMAD. Yo que hice la EMAD unos años después, todavía viví una EMAD autoritaria, ¿no? De fines de la dictadura y sé lo que es. Bueno, en el caso de una reina, creo que también de alguna manera puede estar presente el tema del posicionamiento femenino, ¿no? En cierto lugar que se quiere defender. Y en el caso nuestro, con la bailarina de Maguncia, ni que hablar, es decir, plantarse frente a un nazi que regentea un campo de reclusión y pedirle palanganas para poder lavarse ella y sus compañeras con privacidad porque trabajan 16 horas por día y tienen derecho a un instante de intimidad. Y eso lo cuenta Luce Mangione en sus memorias. Es decir, tiene mucho de eso y bueno, me estaba acordando cuando hablaban ustedes también de la relación con el primer marido que tiene Luce Mangione. Hay cosas terribles que se leen en sus memorias, pero una de ellas, que no es de las peores, es que se trepa a un árbol cuya rama daba a la habitación del hospital donde ella se estaba recuperando, no le quiere permitir recuperarse del todo y la rapta de la habitación del hospital y se la lleva a rastras.
O sea, cosas impresionantes, ¿no? Que vos decís, bueno, sí, pasan los años 40, los años 50, el siglo XVII, los años 60 en Uruguay, pero no tenemos que perder el alerta de eso, ¿no? De todo eso, justamente estamos en una cresta, pero no bajar de la cresta, me parece. Da la sensación de que este ciclo ayuda mucho a mantener, ¿no?, la ola elevada. Es un poco el aporte del arte, estas cosas, ¿no? Son lugares a ocupar. Yo creo que en ese sentido no podemos bajar los brazos, pero bueno, es raro que sea el mes de la mujer y hay millones de cosas todos los días y después el resto del año y día a día y cómo tratás a tus compañeras. Y una cosa que las escuchaba hablar sobre las iluminadoras, las luminotécnicas, las escenógrafas, todos esos roles técnicos que generalmente eran ocupados por hombres, cómo se ha dado eso también por lugares que mujeres le ceden a mujeres y que mujeres habilitan para mujeres, que eso me parece que es un fenómeno más reciente y que para mí ha sido muy transformador. Nada, verlo como un rasgo de esperanza, ¿no? Que es una posibilidad, unas puertas que se van abriendo, que las vamos abriendo unas para las otras, ¿no? Sí, con ese eslogan, ¿no? También de la mujer que es muy importante. Yo sí te creo. O sea, porque en un momento contabas lo que te había pasado y no te creían, ¿no? O de repente le daban poca importancia. Bueno, vos no contestes, vos no digas nada, mejor callarse, ¿no? No generes conflicto en el trabajo, no generes conflicto en los lugares públicos. Ibas a contar cosas como le han pasado muchísimas y no le creían además. Encima de eso, ¿no? El yo sí te creo, es decir, esa solidaridad de la mujer con la mujer también es fundamental. Creo que ha sido fundamental para todo este proceso. Qué lindo y qué importante estar acá hoy, ¿no? Es un día de lucha, pero también de celebración. Para mí es una Sí, alegría estar con ustedes, sí, la sí, verdad. sí, sí, Es la verdad que compartido. sí. Bueno, les agradezco la convocatoria. Estamos tratando de apagar machismos. En lugar de apagar maridos, apaguemos machismos. Flor, Sandra, Cristina, Susana, les agradezco mucho que nos hayan dedicado un ratito del 8 de marzo para nosotros. Un beso y ojalá que haya mucho público para ver vuestras obras y que puedan seguir a lo largo de todo el año presentándose en muchos lados. Gracias. Bueno, Muchas Gracias gracias. a vos. gracias. Gracias. Si quieren Gracias. cruzar el charco, los Salud. esperamos.